Claro, fíjate cómo las experiencias, digamos, que narran los pacientes en relación a fenómenos telepáticos no únicamente se circunscriben o únicamente tienen que ver con que a lo mejor el paciente tiene la sensación de que él respondió telepáticamente a alguna personaje de su entorno, sino, o sea, que es todo lo contrario, que un personaje de su entorno fue capaz de leer, identificar lo que él estaba pensando independientemente de que él no lo comunicara, ¿sí? Te pongo nada más un ejemplo. Un paciente con el cual en las últimas sesiones hemos estado trabajando, la asociación se ha desplegado en términos de, bueno, tengo la sensación de que mi papá le fue infiel a mi mamá, pero nunca se habló, nunca se dijo, pero estoy casi seguro que eso sucedió, pero parece que es algo bien oculto y es algo de lo que no se habla. Entonces, las últimas sesiones hemos venido hablando de eso y resulta que durante este proceso, el papá en alguna ocasión invita a mi paciente a cenar. Y en la cena le dice, bueno, tengo que hablar de algo contigo y de lo que tengo que hablar es que, bueno, tienes un hermano, ¿no? Lo cual evidentemente ponía el énfasis en que sí engañó en algún momento dado a su mamá. Obviamente el paciente como que con la sensación que se quedó y como lo desplegó en análisis es que tal vez su papá había de alguna u otra manera leído su pensamiento o había captado algo de lo que se habló en el análisis para poder responder diciéndole finalmente o confesándole esta infidelidad. Ahora, yo evidentemente durante el análisis no pongo énfasis en si es o no una forma de, digamos, experiencia telepática. Si yo me dirigiera allá, pues evidentemente lo que sucedería sería que estaría yo nada más abonando a la resistencia. Más bien lo que hago es poner a asociar al paciente en el sentido de, bueno, en qué otro momento tú has tenido la sensación de que tu papá es capaz de leer tu mente, ¿no? Y de ahí surgen una serie de asociaciones, comento alguna. Dice que cuando era adolescente, mi paciente, digamos, dejó en algún momento de pagar la preparatoria, ¿no? Entonces su papá le daba el dinero para pagar y él dejó de pagarla, ¿no? Porque le iba mal en la escuela y además estaba utilizando el dinero para otras situaciones, ¿no? Justo cuando el paciente, digamos, dejó de pagar la preparatoria, dice que el papá empezó a comportarse con él de una manera más autoritaria, más rígida, más agresiva. Entonces el paciente hacía todo lo posible porque el papá no se enterara de que él había dejado la preparatoria, pero aún así tenía la sensación de que el papá estaba, digamos, dándose cuenta de eso, ¿no? O sea, leyéndole el pensamiento, ¿sí? En todo caso, alguna vez en una cena familiar, justamente el papá empezó a hablar de una manera muy fuerte en relación a las personas que abandonan la escuela. Y el paciente en ese momento tuvo la sensación de que justamente el papá le había leído el pensamiento, ¿no? Y lo que le sobrevino en ese momento, en esa fiesta, fue un tic de morderse el labio. ¿Sí? Ese tic de morderse el labio se mantuvo durante mucho tiempo y justamente era una respuesta a esta fantasía de que el papá le había leído, digamos, el pensamiento en ese momento, ¿no? Entonces, si se fijan, yo trato de no poner énfasis en si es telepático o no, sino justamente poner a asociar al paciente para rescatar esta otra escena donde el paciente se sintió, digamos, que su papá le leía el pensamiento. ¿Se me explicó?